Yo lo que creo es que este regreso autoritario del que yo vengo platicando desde 2015 ha provocado un deterioro grave en el estado de la democracia en México. Y con estado de la democracia no me refiero únicamente al escenario electoral, que de por sí ha sido muy cuestionado en las últimas semanas, sino también a lo que tiene que ver con las libertades, sí de expresión, dada la cantidad de agresiones a periodistas, periodistas asesinados, desaparecidos y agredidos en general, que ha crecido de una manera significativa desde el arranque de este sexenio, sino también a las condiciones de los contrapesos que tienen que ver con la presencia de organizaciones sociales ajenas o no a los partidos políticos y que han sido objeto de una andanada represiva desde el 2013. Existen grupos económicos poderosos desde hace aproximadamente 2 o 3 siglos, es decir, desde la colonia, desde la época virreinal. Vemos cómo estos grupos familiares se van reproduciendo a partir de vínculos al estilo feudal, es decir, vínculos matrimoniales. De ahí que la gente diga con mucha sencillez, los ricos se casan entre ellos, ¿no? Pues sí, sí es cierto. Solo en Televisa aparecen, en las telenovelas aparecen estas historias de la mujer pobre que encuentra a su príncipe azul, ¿no? Carlos Hank González, el profesor político surgido en Atlacomulco, aunque no era originario de ahí, pero conocido como la cabeza del grupo Atlacomulco, se convirtió en un empresario importante al mismo tiempo de ser un político, un hombre del sistema, les decían en el pasado. Su hijo, Carlos Hank Ron, se dedicó a incrementar esta fortuna, ¿no? Y Carlos Hank Ron se casa con la hija de Roberto González Barrera, el dueño de Maseca y Banorte, de tal suerte que ahora pues hay un joven que es Carlos Hank González, igual que el abuelo, y que es el presidente de Grupo Banorte. Una relación del sector empresarial con el sector político, que por vía matrimonial pues conjunta dos de las más grandes fortunas de México, las dos en lista de Forbes de los más ricos del mundo. Ocurre también en la clase política. Es decir, si hiciéramos un recuento de los gobernadores que han estado en el poder en los últimos, digamos, 3 años, de los que podemos contar de los últimos 3 años, es seguro que encontraremos al menos 6 que son hijos, nietos o bisnietos de exgobernadores. En el gabinete pasa igual. Desde el inicio de la administración vimos a Claudia Ruiz Massieu, el mismo caso del presidente Peña Nieto, que es parte de estos clanes de la clase política mexiquense. José Antonio Meade Curibreña, pues su abuelo fue fundador del PAN, su padre fue un priista destacado, inclusive se le atribuye la autoría del Fobaproa, o de haber sido uno de los autores del Fobaproa de los años 90. Tenemos otro tipo de relaciones. Luis Videgaray, ahora canciller, está casado con una prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, de tal suerte que pues la familia Gómez del Campo, si es Margarita o es Luis Videgaray, de todas maneras, por PRI, por PAN o independiente como sea, ellos van a tener una presencia importante en 2018. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues sí, de clanes de poder que a veces se ensanchan un poco, pero que normalmente van manteniendo la misma estructura de relaciones familiares a través de los siglos. Porque uno de los planteamientos del libro es justamente que el PRI cambió de ropajes, ¿no? O sea, ese PRI hegemónico que conocimos algunos hasta la década de los 90, no es que se haya acabado, simplemente mutó, se reeditó en un nuevo arreglo hegemónico que tiene diversidad de siglas. Contra el festejo de la gente que simpatiza con algún partido político, tiene un sentido antipriista.
y que celebró el año pasado que 7 gobernaturas las haya ganado el PAN, pues le podemos decir que de las 7, 5 son de expriistas, y además de expriistas duros. Miguel Ángel Yunes, bueno, digamos que siempre ha atendido a los espacios más oscuros de la política mexicana. Entonces, no es que haya una evolución o que exista una diversidad de opciones. La realidad es que el priismo se extendió. Yo creo que ha sido la sociedad la que ha cambiado o ha al menos obligado a que ciertas cosas cambien en momentos muy específicos. El país evidentemente ha tenido procesos de violencia graves en los que, pasado digamos que el período de oscuridad, pues terminan floreciendo algunas cosas, algunos derechos, algunos programas, algunas condiciones que pueden mejorar. En particular la Revolución Mexicana generó eso, ¿no? El proceso posrevolucionario amplió al menos los derechos sociales. Los jóvenes, por ejemplo, los millennials, ahorita no saben muy bien y no se han dado cuenta del grave problema que tendrán con las condiciones laborales que se les han impuesto. Es decir, ya no están siendo contratados, son outsourcing, cobran por honorarios, muchos no tienen seguridad social, muchos, o sea, el empresariado puede hacer lo que quiera con su clase trabajadora. Y ahorita, bueno, pues tienen entre 20 y 30 años, que es una década de felicidad porque es donde empiezas a tener tus primeros ingresos y a disfrutar de los placeres de la vida que esperaste en los años previos. Luego te empiezas a topar con la realidad, ¿no? Después de los 30 te das cuenta de cómo pues ya no tienes las mismas condiciones de acceso a la vivienda, que empiezas a pensar en que aparecen algunos malestares y pues no tienes condiciones de poder pagar una atención médica adecuada, y en fin, van creciendo las preocupaciones. Ya cuando llegas a los 40 dices, ¿y en la hora de la pensión qué voy a hacer? Porque ya es la mitad de la vida laboral quizás o más. Ahora la vida laboral ya no es a los 65 años, ¿no? Ahora yo creo que ya ni es tan fácil poder pensar en una jubilación bajo estas condiciones. Es decir, es gente que va a tener 70, 75, hasta 80 años y quizás tenga que seguir trabajando. Esa es la realidad que les toca y que ha sido organizada por estos grupos oligárquicos y en la política y en los negocios.